Amamos a Jesús. Amamos a las personas. Amamos adorar. Somos su iglesia. Nuestra casa, el mejor lugar de adoración. Iglesia, la puerta in-house. En ese sentido, vamos a continuar entonces con nuestro mensaje. Hoy estamos terminando la serie del mes de octubre. Jesús en el centro, ¿recuerdan? Estamos celebrando que este mes, no me van a decir que Halloween, por favor. De la Biblia. El mes de la Biblia, gracias, muy bien. El mes de la Biblia, el mes de la palabra. Este es nuestro derrotero, este es nuestra guía, este es nuestro libro de sabiduría. Aquí nosotros encontramos la sabiduría de Dios para que podamos conducirnos por esta vida, y estamos celebrando el mes de la Biblia, el mes de la palabra. La palabra es verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede volver al Padre si no es por mí. Y Jesús está revelado en la palabra, porque Jesús es el verbo. En Juan 1:1 dice: y el verbo se hizo carne. Esa es la palabra, es poderosa y es eficaz. La palabra me encanta porque es como un espejo. Cuando yo a veces la leo digo: wow, así de feo soy, así de calvo estoy, así de pecador me encuentro. Sí, eso es lo poderoso de la palabra, y nos revela la gracia también del Señor, porque si Él nos confronta con lo que no estamos haciendo bien, también nos da la salida. También nos dice: aquí estoy yo, si tú vienes y me confiesas tu pecado, yo soy fiel y justo para limpiarte con mi sangre y perdonarte. Y seguimos caminando, y que cada vez tengas menos peso de culpa que cargar, y más bien aprendas a caminar en la libertad que yo te ofrezco. Ese es el Evangelio de Cristo. Eso es lo que predicamos nosotros aquí. Somos una iglesia cristocéntrica, por eso se llama esta serie Jesús en el centro, y bibliocéntrica, porque la palabra es nuestro norte. Muy bien, este es nuestro quinto mensaje, y vamos a continuar entonces con la segunda parte del mensaje de hace 8 días. ¿Recuerdan? Jesús en el centro de nuestros procesos. Ya vimos a Jesús en el centro de nuestras pruebas y nuestras tormentas. Vimos a Jesús en el centro de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Vimos a Jesús en el centro de nuestra libertad, y ahora Jesús en el centro de nuestros procesos. Yo quiero que me levanten la mano quienes fueron fieles e hicieron la tarea. ¿Ver la película? ¿Ver la película? No. Esa no era la tarea. ¿Se acuerdan que habíamos dejado una tarea? ¿Recuerdan que estábamos hablando de la parábola del trigo y la cizaña? ¿Sí? Y yo les leí la parábola, pero ¿se acuerdan que más adelante estaba la explicación? Entonces yo les dije que los discípulos eran los que iban a ir más allá, a estudiar, iban a ir a sus Biblias y iban a ver cuál era la explicación de la parábola de la mala hierba, porque Jesús fue tan cuidadoso de predicarla, pero más adelante la explicó. Y se acuerdan ustedes que los discípulos se caracterizaban, ¿por qué? Porque se acercaban a Jesús y le preguntaban, no se quedaban con la duda. Las multitudes escuchaban sus parábolas y se iban, sus enseñanzas, y se iban. Pero sus discípulos, recuerdan que en esa ocasión fueron con él a la casa y allá le dijeron: maestro, explícanos. Y entonces el Señor les dijo: sí,
benditos sean sus ojos y sus oídos porque escuchan. Y entonces les explicó la parábola. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al que se acerca con sed y con ganas de conocerle, pues Jesús se le va a revelar. El que escucha la palabra, Jesús le dará más conocimiento y más revelación. Como no la leyeron, se las voy a leer. Mateo capítulo 13, versículo 37 al 43. Y dice así: Jesús le respondió a sus discípulos: el Hijo del Hombre, o sea, Él, es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo. Aquí Jesús está hablando del reino de los cielos. El campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino. ¿Ustedes son gente del reino? Entonces son buena semilla. En cambio, la maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. Está hablando Jesús. El enemigo sembró la maleza entre el trigo y él es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre, o sea Jesús, enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo, y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Esa es la explicación. Entonces Jesús, me encanta de Jesús su honestidad. Jesús realmente es muy honesto. Jesús es claro. Jesús nunca te genera falsas expectativas. Jesús te dice: o eres o no eres, o somos o no somos, o eres multitud o eres discípulo, o estás allá escuchándome a lo lejos o estás aquí cerca escuchando realmente mi voz, porque a los que se acercan, dice esta palabra, Él les dará más conocimiento, les dará a conocer los misterios del reino. Benditos son sus ojos, dice Jesús, y los oídos porque me escuchan. La palabra del Señor sana. Jesús sana por la palabra. Recuerden que al final Él les dijo: benditos los que escuchan mi palabra. Y qué lástima con los que no, porque no van a poder venir a mí para que yo los sane, porque permitieron que su corazón se les endureciera. Cuando escuchamos la palabra y la entendemos y la llevamos a la práctica, entonces nuestro corazón es guardado. Muy bien, esto era para enlazar con el mensaje de hace 8 días. Hay un privilegio para los que sí escuchan la palabra, pero hay que tener cuidado, iglesia, porque a veces nos apasionamos por el conocimiento y nos volvemos especialistas, nos volvemos teólogos, nos volvemos unos sedientos solamente de conocimiento, pero el conocimiento no es suficiente, porque el conocimiento solo envanece. Necesitamos también llevarlo a la práctica, llevarlo a la experiencia. Hace un momento les explicaba arriba a los que venían a tomar un café con nosotros, con mi esposa y conmigo, que es la reunión de bienvenida para los nuevos. Les hablaba de una palabra en el griego que es ginosko, que quiere decir conocimiento más experiencia. Esa es la vida cristiana. Tú adquieres conocimiento, pero tienes que llevarlo a la experiencia. Solo conocimiento envanece, pero también sola experiencia no es suficiente, nos vuelve místicos, queremos solo sentir, y si sentí, entonces Dios está conmigo, y si no sentí, Dios no está conmigo. Si sentí, Dios sí está en esa iglesia, pero si no sentí, Dios no está en esa iglesia. Eso es una vida basada solamente en experiencias. Jesús está donde está su iglesia, porque Él dijo: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo. Pero donde se le alaba, su presencia se manifiesta.
Y donde tú te conectas con el Espíritu de Dios, pues hay una manifestación aún mayor de su Espíritu en tu vida. Pero hay que tener una vida equilibrada entre el conocimiento y llevar a la práctica. En eso consiste el amor. Que tú conozcas los principios del reino y los puedas practicar con tu prójimo, con el que tienes al lado. Que puedas servirle, que puedas protegerle, que puedas cuidarlo, que puedas estar pendiente de sus necesidades, que puedas decirle: mira, tal vez no tengo mucho, pero de lo que tengo te doy. Ese es el amor de Cristo. Entonces Dios quiere siempre desarrollar en nosotros también ese carácter. Dios quiere transformarnos desde adentro, de adentro hacia afuera. Y para eso se necesita fe y entender los tiempos. Todos aquí tenemos un llamado de parte de Dios. Pero ojo, puede ser que tengas un llamado, pero no sea todavía el tiempo, o no sea todavía el lugar, o no sean todavía las personas. Por eso los discípulos caminaban y caminaban con Jesús hasta que llegó el tiempo. El tiempo de Él, el tiempo que tenía destinado Dios para que ocurrieran también las cosas. Todos tenemos un llamado y un tiempo para ejercerlo. Dios te elige para ser procesado. En eso quedamos hace 8 días. Así se determina el crecimiento. Dios te hace libre, te elige y después vas a ser procesado. Porque Dios quiere transformar tu corazón y tu carácter. ¿Para qué? Para que puedas cumplir con la misión que Dios tiene para tu vida. Esta semana vi una noticia. Hay un restaurante que a mí me gusta y le voy a hacer propaganda aquí a Jorge Rauch. Aquí los que me conocen saben que me encanta MasterChef. Es mi debilidad. ¿Qué hacemos? Y soy fan de Rauch. ¿Será porque me parezco a él en lo calvo? No sé. Pero la noticia era que había un par de comensales, seguramente que son conocidos en las redes, que visitaron su restaurante y salieron muy insatisfechos, muy aburridos de allá. Entonces dijeron: no, qué restaurante más caro, y esa comida, eso olía todo extraño, olía raro y con unas hojitas ahí, unas florecitas ahí puestas. Y lo criticaron muy duro sus comensales insatisfechos. Pero yo le he venido haciendo seguimiento a Jorge Rauch hace muchos años con mi esposa y sabemos quién es él y la calidad de chef que es. Y lo que inmediatamente pensé fue: estos señores no conocen, no han vivido el proceso que vivió Rauch para llegar a donde está ahorita, para tener sus platos exquisitos. Entonces, como no vivieron ese proceso, pues no entienden el producto final y su calidad, y menos su precio. Por eso es que tenemos que vivir los procesos. Vamos a ser procesados, vamos a ser transformados, y eso requiere tiempo. La buena cocina requiere tiempo. Los buenos chefs necesitan años de maduración para llegar a ser lo que son. Vamos a entrar en una historia hoy: Moisés y la zarza. ¿Usted la conoce? Éxodo capítulo 3. Quiero leerles, quise traer mi Biblia. Esta es una Biblia vieja, ¿sí se nota? Está un poquito trajinadita, muy coloreada. Me gusta colorear la Biblia, y la llamé la Biblia del procesado, porque si esta Biblia hablara de por dónde Dios me ha llevado, seguramente usted se sorprendería, porque yo, recordando por dónde Él me ha traído, me he sorprendido grandemente. Yo digo: wow, Señor, todo eso has hecho conmigo, todo eso has tenido que sufrir conmigo para transformarme. Moisés y la zarza ardiente. Les voy a leer. Claro que yo sé que ustedes son juiciosos y trajeron sus Biblias. Abran sus Biblias en Éxodo capítulo 3.
Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb. Horeb era Sinaí, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía, así que pensó: ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. ¿Me están siguiendo en la historia? ¿Cierto? Entonces ¿quién estaba? Moisés. Iba ahí con sus ovejitas, ¿cierto? Llevándolas por el desierto, y de pronto aparece una zarza encendida en fuego y él le causa curiosidad y va y se acerca y dice: wow, ¿esto por qué no se consumirá? ¡Qué increíble! Vamos a ver qué es lo que pasa. Y se acerca. Cuando se acerca, entonces el Señor vio que Moisés estaba mirando la zarza y lo llamó. Le dijo: Moisés, Moisés, aquí me tienes. Respondió él: no te acerques más. Le dijo Dios: quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos, etc. Ha llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte, Moisés, a partir, porque voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. ¡Wow! Tremenda escena. ¿Sí se la imaginó? ¿Usted se imagina que el ángel del Señor se le apareciera a usted de una manera parecida así como a Moisés? Y lo confrontara y lo llamara por su nombre y le dijera: ven, ya sabes con quién estás hablando, no te acerques mucho, no me pases de esta línea verde, porque no aguantas mi presencia, mi gloria. Estás delante de tu Señor. Y te estoy llamando porque tengo un plan. He escuchado el clamor de mi pueblo. Su pueblo, el pueblo de los israelitas, estaban esclavos en Egipto. Y el Señor dijo: los voy a liberar. Y le dice a Moisés: y entonces te he escogido a ti. Ahora tú vas a ir y vas a enfrentar al faraón y los vas a llevar a la tierra prometida. Creo que esa fue la cara de Moisés. Así, torció los ojos y todo. Pues ante ese llamado contesta Moisés: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Le contesta Moisés al Señor. Y aquí se desarrolla una conversación muy, muy interesante. Les leí Éxodo capítulo 3 del versículo 1 al 10 para ponerlos en contexto de la historia, pero usted puede leerla en el capítulo 3 y en el capítulo 4, lo que vamos a ver hoy. Entonces Moisés estaba cuidando las ovejas ¿de quién? De su suegro. El suegro era el jefe, el suegro de Moisés era el dueño, y además de eso era la autoridad, porque Jetro era sacerdote de Madián. O sea, Moisés estaba sujeto en todo sentido a su suegro. Y Dios llama su atención con algo inusual. Seguramente, yo me imagino que Moisés se estaba echando el globo, ahí sentado viendo sus ovejitas, y de un momento a otro ve que se prende un chamizo allá, un arbusto, y entonces le llamó la atención. Así me pasa a mí cuando yo me estoy echando el globo y entonces mi esposa se da cuenta y me dice: ¡hey! Yo me hago el loco.
cuando estamos trabajando, yo me echo muchos globos, me gusta pensar, me voy por allá y me imagino cosas. Dios capta la atención de Moisés. Miren lo cuidadoso que es el Señor. Y luego lo llama por su nombre. Y entonces le da la misión y Moisés le contesta, Éxodo capítulo 3, versículo 11. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y entonces usted va a leer muy juicioso esta semana esa historia. Ahí Dios le da toda una explicación, no se la voy a leer aquí porque es un poco larga. Dios le explica a Moisés. Y entonces en el versículo 13 aparece otra vez Moisés. Y dice aquí, pero Moisés volvió a protestar. Me encanta esa palabra. Segunda vez que Moisés le protesta a Dios. Estoy en Éxodo capítulo 3 versículo 13. Dice, Moisés volvió a protestar. Y dice Moisés, si yo voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? ¿Y yo qué les voy a responder? Le dice Moisés al Señor. Pues era un razonamiento lógico, apenas lógico. Si me preguntan, ¿yo qué voy a decir? O sea, imagínense usted a Moisés, buenas, está el faraón, que por favor deje libre al pueblo, que yo vengo de parte de quién, como de parte de quién, para que el faraón le prestara atención. Yo creo que era válida la inquietud de Moisés. Entonces Dios le da una señal. Y Dios le contestó a Moisés, le dice, yo soy el que soy. Dile al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. O sea, usted preséntese así. Usted diga que va de parte del yo soy. O el Yahweh, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Seguido de esto, Dios le explica toda la película a Moisés, le explica la situación, le explica el futuro. Y le da todo, todo con lujo de detalle. Yo me imagino a Moisés sentado ahí, y el Señor explique, y él explique, y explique. Ahí usted lo puede leer. Y ahí se va el capítulo 3. Pero ojo a esto, iglesia. Entramos en el capítulo 4, versículo 1. Y adivinen cómo comienza ese capítulo. Después de que Dios le da toda la explicación con lujo de detalles a Moisés. ¿Ustedes qué creen? Se lo voy a leer. Éxodo 4:1. Pero sin embargo Moisés protestó de nuevo. Entonces uno dice, no, por favor. Aquí yo leyendo la historia ya estaba estresado. Y yo decía, Moisés, pero a ver, si te está hablando el Señor, ¿por qué le contradices y le contradices? ¿Cierto? O sea, pareciera que Moisés fuera como esas personas así que tienen un problema para cada solución. Y Moisés protestó de nuevo y le dice al Señor, ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago, Señor, si me dicen, el Señor nunca se te apareció? O sea, Moisés, por favor. Entonces el Señor le pregunta a Moisés, a ver, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y le dice, una vara de pastor. Era lo único que él tenía. 40 años aproximadamente caminando seguro con esa vara. ¿Qué tienes ahí? Una vara de pastor, le contestó. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Y entonces Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Y Moisés saltó hacia atrás y se asustó. Y el Señor le dijo, cógela por la cola. Y tan pronto Moisés la cogió, volvió y se convirtió en vara. Era una señal. Entonces el Señor le dio esa señal preparándolo
para lo que él iba a hacer. Le estaba diciendo que iba a usar su vara de manera sobrenatural cuando estuviera delante de sus enemigos. Y no solamente eso, le dio 2 señales más. Le dijo: ahora coloca tu mano en tu pecho. Y tan pronto la pone en el pecho y se la mira, y la mano se le llenó de lepra. Y le dice el Señor: vuelve y colócala en tu pecho. Y vuelve, la coloca y vuelve y se la mira y estaba sana. Dice: esa es otra señal que vas a tener en cuenta, y te voy a dar una tercera, porque si con esas 2 no te creen que fui yo, el gran yo soy, que te envió, entonces te voy a dar esta, la número 3. Y vas y sacas agua del Nilo, y tan pronto la botes en el piso, el agua se convertirá en sangre. O sea, si no es a la primera, es a la segunda o es a la tercera. Sigamos Éxodo capítulo 4, versículo 10. Ya voy a terminar. Y dice: pero Moisés rogó al Señor. Ahí ya Moisés se calmó. Ya no le protestó más al Señor. Ya no le puso más peros, sino que le rogó y le dijo: oh Señor, no tengo facilidad de palabra. Señor, yo nunca la tuve, ni siquiera ahora tú. Ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Te lo ruego, envía a cualquier otro. O sea, aquí nos dice Moisés: que testarudo eres. Tremenda conversación que tienes con el Señor, y ahora te vas a intimidar porque no eres bueno, no eres elocuente. Y ojo al versículo 14, dice: el Señor se enojó. Mejor dicho, le puso tantos peros Moisés al Señor. Y después de toda la explicación, el Señor le dice: no, mira, es que yo no me siento capaz, más bien, ¿por qué no mandas a otro? Y el Señor se enojó. Discúlpenme la expresión muy coloquial, muy colombiana, le sacó la piedra al Señor. Es que me la sacó a mí también cuando yo lo estaba leyendo. Pero ¿qué me gusta de esta conversación? Que había una relación. Eso es una relación con Dios. Cuando Dios te llama por tu nombre, cuando te dice: mira, tengo este plan para ti, y tú le puedes expresar al Señor aún tus temores y decirle: Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué no mandas a otro? ¿Por qué a mí? Yo no sé hablar, no sé, tal vez era tartamudo, no sé, qué sé yo, lo que sea, pero hay una relación. Dios siempre quiere relacionarse contigo y conmigo, siempre así, en primera persona. Y entonces te van a asaltar los temores y las dudas, seguramente. Pero vamos a entrar aquí ya a la práctica. Podemos ver la vida de Moisés en 3 etapas. Comenzamos con Moisés en la zarza, en la etapa de en medio, digamos los 40 años, que es en medio de los 120 que él vivió. Pero miremos hacia atrás, miremos en un comienzo, miremos qué pasó en sus primeros 40 años. Moisés era hebreo, empezando por ahí. Moisés no era egipcio, era hebreo. Los israelitas eran esclavos y estaban oprimidos por los egipcios y estaban sometidos en una crueldad extrema. Entonces el rey ordenó lanzar a los niños hebreos al Nilo. Ustedes conocen la historia. Lancen a todos los niños recién nacidos al Nilo, menos las niñas. ¿Ustedes sí saben por qué? Porque se reproducían los israelitas como conejos. Pero esa era una bendición del Señor que estaba sobre ellos, para que cada vez fueran más y más y más. Y los egipcios se estaban asustando. Decían: oye, se nos están reproduciendo, y si son demasiados, esto se nos va a volver un problema. Entonces lo que hizo el rey fue mandar matar a todos los varones. Más o menos esa es la historia. Los papás de Moisés eran una pareja levita. Y entonces, ante este aviso, a los 3 meses, pusieron al niño en una canoita y lo mandaron por el Nilo para salvarle la vida. Y más adelante,
¿Quién estaba? La hija del faraón. Y cuando ven al niño, lo rescatan. Y entonces ella lo adopta como su hijo. Y lo llama Moisés, porque Moisés significa yo lo saqué del río. Qué lindo, ¿no? Ahí transcurrió una tercera parte de su vida. Moisés protegido y educado como un nieto del faraón, adoptado por la hija del faraón. Yo creo que él tuvo todo el conocimiento, tuvo todos los honores, tuvo los títulos que le correspondían, por lo que significaba ser adoptado de la hija del faraón. Y allí creció Moisés. Pero un día Moisés comete un acto que desencadenó lo que vendría más adelante. Moisés mata a un soldado egipcio cuando ve que estaba golpeando a un hebreo, y es que la sangre llama, dicen por ahí. Como él era hebreo, vio que un soldado estaba golpeándolo durísimo, y entonces él se le fue encima y lo mató al soldado. Y más adelante tuvo que esconder el cuerpo, y más adelante se metió en otra pelea y lo sacaron corriendo porque entró también a mediar en esa discusión, y le dijeron: ¿quién te crees tú? ¿Acaso te crees nuestro juez y nuestro gobernante? ¿Quién te crees tú? Lo que pasa es que Moisés sí iba a ser juez y gobernante, pero no en ese momento, sino más adelante. Ya vamos a ver qué significa eso. Y entonces, cuando Faraón se enteró, se enojó mucho y lo iba a matar. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Moisés? Huir. ¿Y a dónde llegó? Donde Yetro, el sacerdote de Madián, que iba a ser su suegro. Y allí entonces él conoció a una de sus 7 hijas, a Séfora, se casa con ella y se vuelve pastor de las ovejas de Yetro, que es la historia que les acabo de contar. Es decir, la tercera parte de la vida de Moisés fue con los egipcios, pero la segunda fue en el desierto, pastoreando las ovejas de su suegro, huyendo porque lo iban a matar. Y allí pasó otros 40 años. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor se le apareció en la zarza ardiente. ¿Ya me cogieron el hilo de la historia? Bien. Y ahí le va a cambiar ahora la vida a Moisés por sus siguientes 40 años. Dios aquí lo llama en la zarza. 40 años de Moisés siendo egipcio, 40 años siendo pastor, y después sus siguientes 40 años guiando al pueblo de Israel, sacándolos de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. 120 años vivió Moisés. Y el primer punto que quiero dejarles de análisis es: Dios procesó a Moisés. Dios lo salvó primero de la muerte para hacerlo libre, y lo protegió cuando la hija del faraón lo adoptó. Pero luego Moisés se equivoca. Tal vez su carácter impetuoso, el sentirse poderoso, el sentirse cubierto, el sentirse respaldado por los egipcios al ser el nieto prácticamente del faraón, seguramente lo volvieron un hombre muy confiado en ese poder, y entonces su ímpetu lo llevó a asesinar a un hombre. Y después de que lo mata, se convierte en un perseguido. Es decir, Moisés pasó de ser un protegido a ser un perseguido. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué me estoy tomando el tiempo de contarles esta historia? Espero que usted esté haciendo el video en su cabeza, porque es una serie de sucesos, acontecimientos, procesos. Todo
todo esto tiene un gran sentido. Porque dice, pero ¿cómo así? Lo botan al río, después la hija del faraón lo adopta, tiene todo, y entonces va y mata a un señor que eso lo hubieran podido manejar. Van y pasan una platica o qué sé yo, y entonces seguramente hubieran tapado ese asesinato y no pasa nada, lo protegen. Pero no fue así. No fue así. Y entonces se le devuelve hacia él su misma gente y tiene que huir. Y Dios comienza a tratar su carácter en el desierto. ¿Qué etapa más dura? Tener que pasar por el desierto. ¿Cuántos aquí han tenido que pasar? Hemos tenido que pasar desiertos de años. ¿Cuántos en este momento estamos pasando por un desierto y no sabemos por qué Dios lo está permitiendo? Yo no sé cuál sea tu desierto, pero quiero decirte, si tu vida está en manos del Señor, Él va a hacer de ese desierto algo importante para llevarte a un lugar donde tú nunca imaginaste. ¿Qué etapa más dura? Igual que David. Dios preparó también a David lo mismo que a Moisés, cuidando ovejas. Y allí que aprendió Moisés, aprendió a usar la vara, aprendió a usar el cayado para guiarlas, aprendió cómo era su comportamiento, cuáles eran los enemigos, aprendió a ser paciente, aprendió a ser astuto, cuidándolas en la noche. Pero también aprendió a ser obediente, porque tenía que sujetarse a la autoridad de su suegro Yetro, que era el dueño de las ovejas. Además de eso, era esposo y padre, entonces tenía compromisos y responsabilidades con una esposa y también con un hijo. Aprendió los secretos del desierto y lo más importante, su vida cambió drásticamente. Moisés fue despojado de todos sus títulos y aquí no tenía nada. Lo único que tenía era una vara y unas ovejas para cuidar, una esposa por la cual responder. No tenía nada más. Y escondiéndose para que no lo fueran a matar. Pero mientras tanto, Dios estaba formando su carácter en él. Y aquí encuentro algo interesante. Pasó de ser poderoso a despojado de su poder. Y es que cuando estamos muy poderosos en nuestras fuerzas, nuestra tendencia humana es a volvernos soberbios, sobrados, y así no le servimos al Señor. Cuando tenemos mucho y nos sentimos muy poderosos, nos sentimos superiores a otros, comienza a ganarnos terreno el orgullo. Y un orgullo en un hombre impetuoso, sin control, puede terminar en un asesinato. Cuando estamos muy sobrados, así no le servimos al Señor, porque queremos resolver todo en nuestras propias fuerzas. Por eso el Señor nos lleva a ser procesados. Lo segundo es que una equivocación circunstancial lo llevó al desierto. El haber matado a ese hombre lo llevó al desierto durante 40 años. Hoy me decía alguien, el llamado es irrevocable. Sí. Y los dones también. Sí. Moisés tenía un llamado, pero el llamado no es express. Hoy todo es express. El llamado no llega por Rappi o por Rappi ya. Mándeme un llamado, pero ya, es que el Señor me llamó y necesito cumplir ya mi llamado. Déjame decirte, no es así. No siempre es así. Si Dios te va a llamar, primero tiene que formar algo de su carácter en ti, para que no abandones el llamado. No es express. Lo siguiente es que Moisés tuvo un encuentro con Dios en la zarza, pero lo cogió débil. ¿Sí se dieron cuenta? Ya Moisés no era el bravucón que se metía en la pelea. Ya Moisés estaba seguramente un poco manso. Lo cogió débil el Señor, pero no débil de carácter,
sino tal vez en su temperamento, porque Moisés había aprendido mansedumbre. En el desierto aprendió a ser manso, aprendió obediencia, aprendió a ser un hombre de espíritu suave, apacible, sosegado, tranquilo, moderado, controlado en sus emociones. Y entonces en ese momento Dios lo llama, porque dice el Señor: ahora sí estás preparado para lo que tengo. ¿Vienes inseguro? ¿Vienes asustado? ¿Preferirías que escogiera a otro y no a ti? Así es que te necesito. Tal vez Moisés pensaba: Dios no tiene nada importante para mí, mientras iba cuidando esas ovejas. Yo no sé si a ti te ha pasado. Dios se olvidó de mí. Esa promesa que me hizo hace años atrás, eso fue que yo me lo imaginé tal vez. Seguramente Dios pensaba eso. Por eso se asustó. Imagínese usted pasar de ser un pastor de ovejas a tener la responsabilidad de ir a liberar un pueblo a los 80 años de edad y guiarlos por el desierto, ser perseguido por el ejército más poderoso hasta quedar atrapado en el Mar Rojo y ver la manifestación del poder de Dios abriéndolo de par en par para que todos pudieran cruzar. Eso no se lo imaginaba Moisés nunca, creo yo. Si Dios te liberó y está siendo procesado, tarde o temprano va a venir un encuentro con Él y con tu llamado. Mientras tanto, sigue apacentando ovejas. Sé fiel donde Dios te ha puesto. Recuerda las palabras que le dijo el Señor a Pablo en 2 de Corintios: que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es que ese es el estilo de Dios. Dios nos necesita débiles. Dios se perfecciona, su poder se manifiesta cuando nosotros somos débiles. Él nos necesita así, bajitos, bajitos, para podernos usar. Quiero decirte algo hoy. Resiste. En el llamado resiste, porque Dios va a ir contigo. Si se dieron cuenta lo que hizo el Señor con Moisés, todo el tiempo le estaba diciendo: yo voy contigo, diles que vas de parte mía, no te afanes que yo voy a hacer esto, no te preocupes que yo voy detrás de ti, no te afanes porque yo voy a estar pendiente. Si Dios te llama, es porque Dios va a estar contigo. Dios no te va a abandonar en el llamado, nunca. Él no lo va a hacer, pero Él quiere que aprendamos a ser resilientes. La resiliencia se alcanza en los procesos. Ayer el Señor me recordó una palabra de Apocalipsis 3:20 que decía: yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Esa palabra nos la dio el Señor a mi esposa y a mí para comenzar esta iglesia. Y yo me asusté. Y también le dije al Señor: nosotros, ¿por qué no escoges a otro? ¿Por qué nosotros? Igual que Moisés. Dijo: porque ya llevó muchos años trabajando en ustedes y en su carácter. Ahora van a cumplir su llamada, el llamado para el cual yo los hice libres. Hoy te quiero decir, iglesia, no abortes los procesos, persiste. Resiste, sigue soportando, tal vez como lo hizo Moisés muchas veces con su vara y con sus ovejas, tal vez recordando todo lo que él había tenido allá y su poder, y aquí ya no tenía nada, y seguramente creyendo que Dios ya se había olvidado de él, qué sé yo. Soporta, porque el Señor te está enseñando a ser resiliente. Él te ha preparado para algo importante y quiero que veamos este video.
Gracias. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Interesante. Yo creo que así es que el Señor nos lleva caminando. Así, subimos 2 escalones, nos devolvemos uno, pero volvemos sin subir y creemos que nos caemos y nos volvemos a levantar, y etcétera, etcétera. Creo que el video no necesita mucha explicación. ¿Ustedes recuerdan mi testimonio de hace 8 días? ¿Se acuerdan que el Señor, después de tenerme en un púlpito y volverme yo como orgullosito, así como qué pereza, entonces me llevó a cuidar un árbol donde nadie pasaba por ahí? ¿Recuerdan? Bueno, pues quiero decirles que ese árbol se volvió mi zarza. Quiero decirles que durante muchos meses en ese árbol, debajo de ese árbol, de un arbustico ahí que no tenía sentido, ni que yo decía, ¿por qué me mandan acá? Hay 40 posiciones más alrededor de esta mega iglesia. ¿Por qué no me mandan al auditorio? ¿Por qué no me nombran el jefe de seguridad del pastor? ¿Por qué no me dan las llaves del carro para que yo se lo parquee? No, porque el Señor me dijo, no, estás muy orgullosito y así no me sirves. Ahora te vas a ir debajo del árbol, porque allá te voy a hablar y allá te voy a decir lo que voy a hacer contigo. Y me tuvo meses solo allá sirviéndole, pero yo fui fiel. Y cada 8 días iba y me paraba con mi radio debajo del árbol. Cada media hora me comunicaba, aquí no pasa nada, 5-4, sin novedad, cuidando un árbol. Lo que yo nunca me imaginé es que el Señor me iba a llevar ahí para hablarme como nunca antes me había Él hablado. Estaba trabajando en mi carácter, me estaba humillando, sí. Y qué bendición que me haya humillado, porque trabajó mi corazón. ¡Qué bendición! Y desde ahí los árboles me persiguen, o no sé si soy yo el que los persigo a ellos, porque siempre que Dios me habla debajo de un árbol hay un propósito, una misión para la cual yo voy a cumplir. Después vino mi esposa, vino la bendición, nos casamos, y cuando nos comprometimos allá en la playa, los árboles aplaudían. ¿Dónde estábamos? Debajo del árbol, y Dios hablando. Ahí estaba la zarza, y Él dándonos promesas y diciendo todo lo que iba a hacer con nosotros. Más adelante en el parque me llevó a otro árbol. Cuando me estaba procesando, me estaban formando para ser líder, para ser pastor. Qué duro ese proceso de formación. Un ayuno de 3 meses o casi 4 meses. Durísimo. Y me llevó debajo de otro árbol y allá me hablaba. Esta prédica se llama Debajo del árbol, para que no se te olvide. Y aquí te hago una pregunta. Quiero terminar con esto. ¿Qué te envanece? ¿Cuál es tu orgullo? ¿Qué es esa cosa que hay en tu vida que te hace sentir muy poderoso? Porque Dios lo va a tratar. ¿Cuál es tu zarza? ¿Cuál es ese lugar donde tú vas y te encuentras con Dios y sabes que Dios te habla solo a ti? ¿Cuál es tu zarza ardiente? ¿Cuál es el lugar donde escuchas la voz de Dios y conversas con Él? ¿Cuál es tu vara? ¿Qué es eso que Dios ha puesto en tus manos para manifestar su poder? ¿Cuál es tu desierto? ¿Cuál es tu debilidad? Porque en esa debilidad vas a aprender a ser manso. Tienes un llamado, eres un elegido, tienes una asignación, tienes un propósito en el reino de Dios, eres importante para Dios. Dios te va a usar, tienes una misión y tienes que encontrarla. ¿Cuál es la misión? Es aquello que le da sentido a tu vida, por lo que vale la pena dejar todo. Jesús lo hizo, dejó todo por ti y por mí.
A veces dañamos los planes de Dios porque damos un paso en falso cuando no es el tiempo. Aprende a caminar y a esperar. Todo tiene un tiempo y un momento. Por más que quieras, no puedes evitar que Dios trabaje en tu corazón, y no puedes evitar los procesos de Dios. Si te has identificado con este mensaje, te voy a pedir que cierres tus ojos. Y ahí, en 30 segundos, dile: Señor, tal vez hoy estoy aquí debajo de este árbol, de esta zarza ardiente donde tú me trajiste para hablarme. Tal vez hoy la iglesia La Puerta In-House es tu zarza ardiente. Tal vez hoy Dios te está recordando que si te ha traído por el desierto es porque te va a usar, porque tú eres valioso para Él, porque tu vida es valiosa en sus manos, porque Él está a cargo de tu vida. Y ahí donde estás, en vez de tartamudear como Moisés, ¿por qué no le dices al Señor: Señor, aquí estoy, está bien? Si en mi debilidad yo te sirvo, si mi debilidad es lo que tú necesitas, Señor, para enviarme a cumplir el propósito que tienes para mi vida, pues aquí estoy, Señor. Yo voy a confiar en tu palabra, porque tú eres el gran yo soy. Tú eres el Señor. Tú no mientes ni te arrepientes. Señor, perdóname por creer que tú te habías olvidado de mí. Señor, perdóname por creer que mi vida no es valiosa. Perdóname, Señor, porque cuando creí tenerlo todo lo perdí, y entonces pensé que ya no valía nada. Pero yo sé que en tus manos, Señor, tú vas a poner un valor que nadie más lo puede poner sobre mi vida. Llévame, Señor, a donde tú quieres que yo vaya. Haz que mi vida valga la pena, Señor, que yo pueda cumplir los propósitos. Llámame por mi nombre. Y que un día, Señor, cuando esté cara a cara contigo, tú me digas: bien, bien, lo hicimos, lo hiciste. Deja que Dios te sorprenda. Dale la oportunidad a Dios de verlo obrar en tu vida.